Igualmente. Voy a nombrar lista. Aguilar Hernández Julia. Coronado Espinosa Valentín. Díaz de León Rosa María. Ahí está Valentín, maestra. ¿Mande? Ahí viene el Ahí está Valentín. Coronado. Valentín, buenos días. Ahí me dicen. ¡Qué hermoso! Valentín, buenos días. Buenos días, Julia Aguilar, a sus órdenes, buenos días. Buenos días, Valentín. Julia. Valentín, pélanos. No. Yo, maestra Julia. Ay, mira, Arturo, si ves por favor en la cámara que está alguno, me dices. De todos modos, yo no pongo faltas. Valentín, buenos días. No, no se da cuenta. Sí, mira, Arturo, tú que sabes ahí que está checando, si ves a alguien que esté y no me contesta, tú me dices, por favor. Sí, maestra. Gracias. Ahí está Valentín, pero no sé que no oye. Ajá. Díaz de León Rosa María. Elguera Casas Blanquestela. María de los Milagros Enrique Ramírez. Presente. García de la Torre Rosa Griselda. Jaramillo Ortega María de Jesús. Presente, maestra. Buenos Perfecto. días. Buen día María de Jesús. López Olivares María del Rosario. López Olivares. Martínez Temores María del Socorro. Presente, maestra. Te vi, buenos días María del Socorro, gusto en saludarte. Martínez Maciel María del Rocío. Martínez Maciel María del Rocío. Medina Rodríguez María Silva. Silvia, perdón. Maestra Martínez Maciel, presente. Ok, Martínez, perfecto. Rocío, maestra. María, sí, buen día, María del Rocío. Gracias, maestra. María Silvia Medina Rodríguez. Aquí está Silvia, ahí la estoy viendo, pero no me. Padilla Gutiérrez Andrea. Pichardo Villegas Rigoberto. Ramírez Amador José de Jesús. Presente, maestra, buen día. Buen día, José. Muchas felicidades, es Día de los Josés, el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Pastel. Con gusto. Flor Guadalupe. Flor Guadalupe. A ver, Rosy presente, pero Rosy, ¿cuál es Rosy? Es Martínez Maciel, ¿verdad? Ya la puse. Sáenz Feliz, Flor Guadalupe. Sí está Flor, pero no. ¿Está? No contesta. Ok. Sánchez de la Torre, María del Refugio. Presente. María del Refugio, ¿aquí está? Sí, presente. Presente, perfecto. Santos Bolais Francica. Ya te vi. Gracias. Silva del Toro Gloria. ¿No? Presente, maestra, sí Silva del Toro Gloria. Perfecto. Verduzco Aguilar Arturo. Presente, maestra, buenos días. Cermeño Rodríguez María de la Luz. Oigan, ¿no faltó alguien? Maestra, no sé si yo falté, Julia Aguilar. ¿Aguilar? Aguilar Hernández, Sí, Julia. sí faltabas, Aguilar. ¿Quién más? Rosa María, ahí está. Valentín, ya te vimos. Valentín, buenos días. Todos empezamos bueno. Esperemos que el día de hoy esté mucho mejor nuestro sistema. La semana pasada ya estaba un poco
cansada porque pues se iba y se iba y se iba, había muchos problemas de conexión, ya si se fijan, ahora ya nos dieron otro servidor, esperando todo esto esté mejor. Bueno, vamos empezando. Hoy nuestra clase son dos cuestiones. Las características de los derechos humanos. Si pudieran, por favor, apagar sus teléfonos. ¿El micrófono? ¿Pueden apagar sus micrófonos? Ok, bueno, voy a leerles algo. Voy a leerles algo y posteriormente vamos a hacer el análisis de esto. De hecho, esta lectura ya se las mandé en el WhatsApp del grupo. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Y yo quiero platicarles algo que pasó en el Estado mexicano. Miren. Nosotros, antes del 2011, nuestra constitución política, permítame un momentito, ¿sí? ¿Qué pasó, Alejandro? Cómpralo, por favor. Ok, bye. Perdón, es que mandé a comprar un teléfono celular inalámbrico y quería ver cuánto costaba. Bueno, entonces, antes del 2011, todos deben de saber que nuestra carta, la ley marco, al decir marco es la ley suprema en México. ¿Cuál es, muchachos? La Constitución. La Constitución, Arturo. Bueno, fíjate, te voy a platicar algo. Por muchos años, Arturo, nosotros pensamos eso, porque así era. La Constitución era la ley suprema en México. O sea, lo que decía la Constitución era lo más importante desde el punto de vista legal. ¿Qué significaba esto? Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tenían que juzgar respetando la Constitución. En el 2011 hay un cambio muy importante en México. Porque yo creo que ustedes a través de la televisión, de los anuncios, se percataron que hubo un cambio en México en materia de derechos humanos. Este cambio, ¿de qué significó y por qué se hizo? Voy a platicar una historia. Permítame un momentito, sí, nada más, permítame. Estoy en ruidos raros. Yo creo que alguien tiene abierto el micrófono. Ok, una disculpa. Es que han de saber que tengo dos perritos que los dejé en el patio y ladran, ya los metí. Bueno, estaba comentándoles que en el 2011 hubo un cambio muy importante en nuestras leyes en México. ¿Y esto de dónde viene? ¿Viene porque se le antojó al Senado de la República y al presidente de la República hacerlo? No. Nosotros, muchachos, lamentablemente, en materia de derechos humanos, antes del 2011, estábamos fritos. ¿Qué es lo que significa que estuviéramos fritos? Bueno, México, cuando una autoridad comete violaciones a los derechos humanos, nuestros sistemas de protección de derechos humanos nos permiten a nosotros irnos a presentar denuncias a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. En la OEA está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es la que recibe esas denuncias. Y es la que juzga también. ¿A quién juzga? Juzga a los estados que cometen violaciones a los derechos humanos. Y por lo tanto, México, fíjense que ha recibido y tiene muchas denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas. De hecho, de las últimas está la cuestión de los 43. Y hay muchas. Bueno, pues el hecho es que hubo una sentencia de un caso muy importante para México, que fue el caso Radilla Pacheco. No sé si ustedes han escuchado de ese caso.
El caso Radilla Pacheco, y el señor Radilla Pacheco era un hombre ejidatario, que era un líder ejidal. Una de las cuestiones que el señor Radilla Pacheco tenía era hacer corridos. Y los corridos, como ustedes saben, siempre son subversivos al Estado, pero aparte él era subversivo al Estado, era un líder y reclamaba sus derechos. Pues un buen día llegaron los militares y se lo llevaron. Y desapareció. Entonces la corte, y esa desaparición trajo como consecuencia muchas situaciones muy negativas y violatorias de derechos humanos, porque te das cuenta que los militares estaban inmiscuidos, que la Procuraduría estaba inmiscuida, que el Poder Judicial no hizo nada, etcétera. Total, lo que el caso Radilla Pacheco trajo como consecuencia ante la OEA, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue que emitieran una sentencia. Y en esa sentencia, para no hacerse las largas, se establece que el Estado mexicano estaba en pañales en materia de derechos humanos. O sea, que el Estado mexicano tenía que tener un sistema de protección ad hoc, tenía que tener un sistema de protección en materia de derechos humanos adecuado a la defensa de estos mismos. ¿Y qué tenía que hacer? Cambiar. Cambiar. Modificarse. Y dentro de ese cambio de modificación, se le obliga al Estado mexicano que, en primer lugar, fíjense, antes del 2011 de la reforma, el artículo primero constitucional decía: todos los individuos, y quiero hablar de individuos porque vamos a hablar de este concepto al ratito, en el ámbito de sus competencias tendrán que, todos los individuos que se encuentran dentro de la República Mexicana gozarán de las garantías que esta Constitución otorga o reconoce. Antes decía otorga, luego le cambiaron a reconocer, porque a mí el Estado, como decíamos en las clases pasadas, no me otorga nada. A mí el Estado no me puede otorgar mi derecho de libertad de expresión, me reconoce. Pero antes decía otorga y luego le cambiaron a reconocer. Fíjense qué mal andábamos. Bueno, pues entonces, a eso decía el artículo primero. Con la reforma del 2011 ya se habla, ya no de individuos, se habla que todas las personas que se encuentran dentro de la República Mexicana, el Estado mexicano tendrá que reconocer y proteger sus derechos humanos. Por lo tanto, hasta el 2011 en México se empieza a hablar legalmente de derechos humanos y ya no de individuos, de personas. Eso fue un cambio muy importante. Y entonces en ese artículo primero, y luego se los voy a enviar, y que lo vamos a analizar la siguiente clase, nos señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tendrán que respetar principios. Y esos principios son características de los derechos humanos. Nos dice, todas las autoridades deberán de respetar el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Quieren anotarlo? Porque veo que están anotando. Ok. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán que respetar. Muchas gracias. Los principios, ¿qué lo puso, Sandrita? Pues de aquí ya lo podemos ver, maestra. Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. Bien. ¿Esto qué significa? Que el tema de hoy hablamos acerca de las características de los derechos humanos. Y en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto se toma como principios, que son sus características. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos, muchachos? Porque todas las autoridades tienen que respetar estos principios. Y si no lo respetan, ¿qué pasa? Pues entonces están violentando lo que marca la Constitución. Si una autoridad no respeta el principio de progresividad, ¿qué está haciendo? Está afectando, está violando lo que marca esta Constitución. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar leyendo esta lectura y ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Alguien quiere leer? No, no alcanzo a leer. Pues no. Sí. Maestra. Está muy Ok, A ver, maestra. No, espérate, sí, ya aprendí. A ver, gracias, que me lo están poniendo. ¿Quién me está ayudando a poner esto, perdón, para darle las gracias? ¿Quién es? A ver, maestra, estoy viendo si puedo leer, maestra. A ver, la pregunta es, ¿quién me está ayudando a poner esta? Claudia, muchas gracias. Claudia. ¿Me la puedes poner un poquito más grandecita para poderla leer? A ver si es a 130. Ah, ok. ¿Quién empieza a leer? Creo que ya podemos leer, ¿no? Sí. Leo. Yo. A ver, Ok, maestra, Francis. Yo leo. Ok. Habilidad, dependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, ¿en qué consisten? El tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente. Hasta ahí lo dejamos. Bueno, fíjense, muchachos, que lo primero que marca el artículo es que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, porque esto fue parte de esta gran reforma, tienen una obligación. Si tú eres autoridad, tienes que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Vamos empezando primeramente a checar qué significa promover. Alguien platíqueme, ¿qué es promover? ¿Qué entendemos por esa palabra de promoción? Promover es... maestra, promover es invitar, maestra. Es invitar como dice la palabra, invitar a respetar los derechos humanos, tanto los derechos como las obligaciones que cada quien tiene. Yo pienso que eso es promover, es invitar, maestra. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? Bueno, promover, muchachos, es una acción, es un verbo, el que significa hacer, realizar. Entonces, todas las autoridades deben de realizar acciones en donde vengan a respetar, a garantizar, a proteger los derechos humanos. Debe de haber políticas públicas que permitan que las autoridades promuevan el respeto a los derechos humanos. Y que no nada más promuevan el respeto a los derechos humanos como ciudadanos, sino que las propias autoridades respeten en el ámbito de sus competencias esos derechos. Eso significa promover. Y luego sí dice respetar. Bueno, todos sabemos qué es el respeto. ¿Qué es el respeto, muchachos? Que uno Yo. respeta. Sí, Marichuy.
El respeto es darle su lugar a cualquier persona hasta donde el límite del derecho de uno llega. Así es. De ahí en adelante es el respeto es el derecho de la otra persona. Así es. Francis, te escucho. El respeto es que uno, pues, que respete a las personas que, pues, que uno, aunque no conozca, tiene que respetar, así como a la persona que encuentre en la calle o las personas adultos mayores, tenemos que respetarnos unos a otros. Así es. ¿Quién más? Jorge, te escucho. ¿Qué es el respeto? Arturo. Pues como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces tenemos que caminar sin ofender a los demás. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de respeto, estamos hablando de una acción de subordinación frente a algo. ¿Qué significa esto? Que yo estoy frente a alguien que subordinadamente debo de parar y limitarme en el ejercicio de muchas situaciones, ¿entiendes? O sea, yo ante quién me subordino. A nosotros nos dijeron, como cuando nos educaron, usted debe de respetar a sus adultos. Debe de respetar a su madre, a su padre, a sus abuelos. ¿Qué significa? Que yo estoy subordinada a un límite de mi ejercicio frente a algo o frente a alguien. Entonces, cuando hablamos nosotros de respeto a derechos humanos, estamos hablando que las autoridades deben de subordinarse al límite de su ejercicio a no hacer acciones que afecten lo que está escrito en materia de derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, luego dice, después de respetar, proteger. ¿Qué es la protección? ¿Quién me platica? Rigoberto, ¿te escucho? Cuidar, Ajá. Cuidar. ¿Qué más? estar pendiente. Perfecto. Cuando nos dicen a nosotros que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger, muchachos, y garantizar los derechos humanos, van intrínseco. Garantizar significa salvaguardar, proteger, etimológicamente. Y proteger, pues, significa eso, cuidar. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Estado tiene que tener mecanismos que a mí me protejan esos derechos. Mecanismos procesales que cuando la autoridad violente esos derechos, independientemente que exista una ley que me garantice ese derecho, tenga yo mecanismos en donde si el Estado lamentablemente viola mis derechos, yo pueda recurrir a un instrumento y a un mecanismo procesal para poder solicitar se me regrese ese derecho violado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Por qué? Porque fíjense, muchachos, que de nada serviría si en el artículo 3º constitucional dice, en el 4º constitucional dice, todas las personas tienen el derecho a la salud. Ahí está reconocido en la Constitución, ¿verdad? Ahí dice. Pero ¿qué resulta si el Estado no lo hace? Entonces, el Estado debe de hacer. Y entonces, si el Estado por alguna situación no lo hace, pues entonces, ¿qué mecanismo tengo yo para poderle tocar la puerta al Estado y decir, oye, constitucionalmente tú tienes la obligación de garantizarme ese derecho a la salud, pero tú no lo estás haciendo? Y si yo no tengo un mecanismo de protección que me proteja a través de una demanda, a través de un amparo, a través de una reclamación, sea la vía que sea, entonces, ¿qué hacemos? Pues me quedo en la misma, ¿no? Pues, fíjense qué tan importante significa esto, que el Estado debe de garantizar y proteger los derechos a través de mecanismos existentes para poder proteger esos derechos humanos, como son, compañeros, y ustedes lo conocen, el juicio de garantías conocido como el amparo.
como son las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como son las quejas ante la Procuraduría de la Defensa del Menor o la Procuraduría del Consumidor o la Procuraduría de la Niñez. ¿Sí? ¿Esos qué son? Son formas, son instrumentos que yo tengo, mecanismos que el Estado me garantiza para que cuando la autoridad violenta mis derechos, yo pueda reclamarlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Luego la siguiente parte dice, siempre tomando en consideración y respetando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Seguimos leyendo? ¿Quién lee? ¿En qué parte? ¿En qué Nos quedó? quedamos dice, No, universalidad. el cuarto renglón. Universalidad. Ahí le están, Claudia le está poniendo. Universalidad. Universalidad. Que son inherentes. ¿Quién lee? ¿O leo yo? A ver, maestra, si usted gusta, leo yo, Rocío. Perfecto, Rocío. Sí, universalidad, que son inherentes a todos y... Ay, maestra, es que se me pasa acá, perdón. Son inherentes a todos y conciernen a la comunidad. Ajá, y conciernen... Rocío. Sí, gracias, maestra. Y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad. En esta medida son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no pueden infringirse. Después sigue. La dignidad, gracias. La dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecúan a las circunstancias, por ello, en razón de esta flexibilidad, es que son universales, ya que su naturaleza permite que al amoldarse a las contingencias siempre estén en la persona en relación con lo anterior. Hasta ahí. Con la persona. Bueno, fíjense bien, dicen, los derechos son universales porque son inherentes a todas las personas. Platicábamos, ¿se acuerdan? Y esto tiene que ver mucho con la clase anterior, que platicábamos de las teorías que explican la existencia de los derechos humanos. ¿Se acuerdan de la teoría jus natural? Ahí está. Todas las personas tenemos los mismos derechos porque son inherentes a nuestra persona. Sin embargo, te dicen, el punto clave para entender esa universalidad es que no infrinjan la dignidad que tenemos como seres humanos. Por eso te dice, son universales pero no absolutos. ¿Qué significa esto? Que lo que en un lugar puede ser un derecho, en otro lugar no lo es. ¿Se acuerdan que platicábamos la semana pasada de los toples? ¿Se fijan? Bueno, yo si te garantizo ahorita un derecho para que andes encuerada en la playa, ¿te lo estoy dando? No, maestra. ¿Por qué? Porque afecta a mi dignidad como ser humano. Y entonces, esto hay que entenderlo mucho, fíjense, porque, miren, yo en los estudios que he realizado, hay dos situaciones bien interesantes. Cuando hablamos nosotros del mundo oriental y cuando hablamos nosotros del mundo occidental. ¿Alguien ha tenido, ha podido ir al oriente? A Japón, a Turquía, a Asia. ¿Alguien conoce? No. ¿No? Bueno, miren, si uno va a algún lugar del oriente, tú te das cuenta que las prácticas, usos y costumbres son completamente diferentes. Y entonces, ¿qué pasaría? Y fíjese bien,
Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en el oriente, en muchos lugares, las mujeres están tapadas. Y de acuerdo a la comunidad en la que viven, es el velo. Y es el tapamiento. Hay mujeres que, miren, yo la primera vez que fui a Inglaterra, me quedé impactada. Estaba chiquilla, he de haber tenido como unos 18 años, 17. Me quedé impactada porque llegué a Inglaterra y vi en el hotel unas mujeres que estaban tapadas con un velo negro, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Pero que aparte del velo, tenían una mascarilla como de metal, donde no se veían nada. Luego vi otras veladas, y luego vi otras que nomás tenían el chal y se les ve la mitad de la cara, y otras, bueno, me quedé impactada porque pensé, pobres mujeres, se les están violentando sus derechos. Pero ahorita la pregunta sería, ¿a esas mujeres se les violentan los derechos, muchachos? No, porque son sus costumbres. No, exactamente. De ahí que entender ahí, muchachos, la característica que te dice, son universales, pero no absolutos. Cada lugar, de acuerdo a sus costumbres, a su religión, a su historia, va creándose un sistema de protección de acuerdo a ello. Por lo tanto, quizás en un país esté reconocido y garantizado, en otro no, porque el uso y la costumbre no te lo permiten. Que obviamente esto va a ir evolucionando y tendrá que acabarse para proteger, claro, porque para nosotros son conductas anormales. En el Islam, por ejemplo, muchachos, voy a pasarles, voy a buscar una película. Una película escucho, bien maestra. interesante, que es una conferencia donde hay una No la escucho, maestra. pero ¿por qué no? ¿Me escuchan? Sí. Sí, maestra. Sí. Sí, yo Permítame. sí le escucho, maestra. Ok. ¿Ya me escuchas, Julie? Sí, maestra. Ok. Entonces, fíjense que les decía que hay un video de unas mujeres musulmanas que son congresistas, ellas allá, son mujeres de opinión. Y entonces el video es, ¿por qué tú tienes que permitir la sumisión al hombre? Y ya te dicen. Bueno, de acuerdo a Dios, a su deidad, a de Jehová, me imagino que así se llama, a Mahoma, perdón, te dicen cómo es el actuar que tiene que tener el hombre frente a ti. Dice, bueno, si tú eres una mujer que desobedeces, y el video es de ahorita, muchachos, es de estos tiempos. Hay 3 formas de castigo. La primera forma de castigo es que el hombre te va a dejar de hablar. La segunda es que el hombre te va a dejar de hablar, pero va a dejar el hecho conyugal. La tercera es, te va a dejar de hablar, va a dejar el derecho conyugal y te va a golpear. Porque eso es lo que dice Mahoma en el Corán. ¿Qué les parece? No, pues No, totalmente. pues sí. No, está pues muy no. mal, maestra. ¿Cómo? Ahora, está muy mal para nosotros, Sí. pero para esa comunidad, muchachos, que viven un sistema religioso absolutista, ¿qué podemos hacer? Y Pero ellos lo aceptan. muy tradicional. Claro. Por eso decimos, son universales, pero no absolutos, muchachos. Muy bien. ¿Te fijas? ¿Qué interesante es esto? Sí. Bueno, ok, seguimos. ¿Alguien sigue leyendo? Bueno, yo leo. Ajá. Dice, nos quedamos en En universalidad, relación con, son en inherentes relación a con lo todos anterior. y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad. En esa medida son inviolables, lo que no quieren decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no pueden infringirse
la dignidad humana, pues la razón es pensar que se adecúan a las circunstancias. Por ello, en razón de esa flexibilidad, es que son universales, ya que su naturaleza permite que al moldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia, ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Interpretación evolutiva que es interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. De ahí que dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible. Por ello, la norma fundamental señala que ni aún en los estados de excepción se suspenden, pues en todo caso siempre se estará de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario. ¿Esto qué nos dice? Que si un país firma un tratado internacional, debe de respetarse la ley del tratado internacional. Así de fácil. Ahorita ya se lo vamos a ver después. Vamos con el siguiente punto. Interdependencia. Bueno, ya hablamos de universalidad, ahora vamos con interdependencia. ¿Alguien lee? Indivisibilidad. Yo, maestra. Sí. Interdependencia e indivisibilidad que están relacionados entre sí. Esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. Deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes. Debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto es complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente y... Hasta ahí. Entonces, nos dicen, los derechos son interdependientes e indivisibles. Vamos con esto. Primeramente con la interdependencia, la indivisibilidad. Yo puedo pasarte mi derecho, Valentín, de libertad de expresión en este momento. Rigoberto, ¿me escuchas? ¿Puedo pasarte mi derecho de libertad de expresión en este momento? ¿No tiene micrófono? No está, ahorita va a aprenderlo. Te escucho, Rigoberto. O el perro. El perro de la maestra. ¿Tienes ¿No tendrá el micrófono cerrado? No tiene el micrófono. No. Rigoberto, creo que tienes el micrófono apagado. Entonces, a ver, José de Jesús. Sí. José de Jesús. ¿Yo Sí, puedo maestra. pasarte ahorita mi derecho de libertad de expresión en este momento? No, ¿Te lo claro doy? que no. ¿Mi derecho de educación? No, No, ¿Por qué? no, porque son mis porque derechos, es ¿no? de individuo. Son derechos personales. A ver, Individuales, te escucho. porque son personales, son mis derechos. Exacto. Porque cada quien, como dice, tenemos y vivimos con nuestros propios derechos. Ejercitamos y gozamos nuestros propios derechos. En este momento, yo que estoy ejercitando mi derecho a la educación, porque yo al darles clases me educo, mi derecho al trabajo, estoy trabajando, mi derecho de libertad de expresión, mi derecho de libre recreación,
mi derecho de libre pensamiento, ¿sí? Y ustedes a su vez están en este momento ejercitando su derecho a la educación, a la expresión, a la recreación, pero es su derecho y es mi derecho. Son inherentes a nosotros, innatos a nuestra propia personalidad. Por eso se habla que son indivisibles. Y luego te dicen, y son interdependientes, porque en este mismo momento yo estoy ejercitando, ¿cuántos derechos, muchachos? ¿Cuántos? Llevamos Cuatro, 5 o 6. maestra. ¿Cuántos y cuáles? Díganme. Pues todos los que acaba de decir. Sí. Son indivisibles y son interdependientes. Ajá. ¿Por qué? Porque en este momento hay una revoltura del ejercicio de la educación, del trabajo, de la libre expresión, de la manifestación de ideas, de mi recreación, de mi felicidad, porque me da mucho gusto dar clases aquí. de la educación, de la Entonces, cuando te participación. dicen, exactamente, los derechos son interdependientes, indivisibles, ese es el problema, que cuando una autoridad violenta un derecho, no es violentar un derecho, es violentar muchos. Y les Sí. voy a platicar por qué este principio es tan importante. Ahí les va. En primer lugar, yo quiero decirles que me he caracterizado por ser una mujer radicalmente apolítica. No pertenezco a ningún partido político y lo que estoy hablando es desde el punto de vista meramente académico. Bueno, el Ejecutivo emitió una resolución el año pasado señalando que iban a desaparecer las instancias infantiles. ¿Sí? Y entonces, al desaparecer las instancias infantiles, dijo que iban a desaparecer porque estaban muy mal organizadas. Y que era mejor, debes de tener instancias infantiles, que los abuelos o los tíos cuidaran a los niños. Y lo mejor era darles una lana económica para que lo hicieran. Les voy a platicar cuál es la historia y cómo, hablando también del principio de progresividad, porque va ligado a esto no debió ser. Bueno, y lo que pasa, y ahorita me dicen ustedes por qué no va a ser o por qué no debió ser. En los años 70, México firma un tratado internacional que fue el Tratado de los Derechos de la Mujer. Como ustedes ya saben, nuestra Constitución es una Constitución de corte socialista porque se reconocen y garantizan derechos sociales. Entonces, en las épocas de los 60, 70, las condiciones sociales de vida en México cambiaron radicalmente. Y entonces tuvo que impulsarse a que la familia cambiara su forma de ser y la participación de la mujer en el trabajo se inició. A ustedes obviamente casi podría yo pensar que sus mamás y sus abuelas se dedicaban plenamente al hogar. Pero a lo mejor ya ustedes, por eso pues estoy hablando de la época de los 60, tuvieron que irse a trabajar. ¿Por qué? Porque el sistema económico de vida cambió. Y al trabajar los hombres y las mujeres, pues entonces que hubo necesidad de crear guarderías, en donde la misma palabra te dice guardar a un menor mientras que la mujer trabajaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Que entonces en el Estado mexicano, en los derechos de los trabajadores, se habló de que un beneficio y un derecho de las mujeres trabajadoras era que hubiera guarderías para que mientras que la mujer trabajaba, pudiera naturalmente estar el niño guardado. La palabra lo dice. Posteriormente y progresivamente, el Estado mexicano reconoce los derechos de la niñez. ¿Y qué dice? Es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos del niño.
Y no nomás dice eso, dice, hay un interés superior que debe de tener el Estado, que siempre es la protección del niño. Bueno, entonces esas guarderías cambian a ser instancias infantiles. ¿Por qué? Porque a un niño, aparte de estar guardado ahí para o garantizarle un derecho a los padres trabajadores, hay que garantizarle su derecho de libre esparcimiento y libre personalidad. ¿Y qué significa esto? Significa que al niño hay que educarlo, hay que darle, alimentarlo, hay que supervisar sus condiciones físicas y mentales. O sea, necesitamos una interdependencia médica y hay que cuidar su salud. Entonces, dejan de ser guarderías a ser algo más complejo, ¿no? Porque hay que garantizar esos derechos al niño, que son muchos. Y se vuelven instancias infantiles de desarrollo. ¿Para qué? ¿Y para qué sirven? Pues para que estén protegidos y aparte se desarrollen integralmente en toda su personalidad como seres humanos. Bueno, entonces, el año pasado, cuando se emite esa resolución, muchachos, quiero que ustedes me platiquen qué fue lo que hizo el Ejecutivo con esa resolución. ¿Estuvo bien o mal? Y sobre todo, ¿qué principios violentó? Maestra, ¿puedo yo? Sí, cómo no. Mire, yo siento que estuvo incorrecta porque en primera, dejar a los niños al cuidado de sus abuelos, pues ya no se puede. Muchas veces los niños hay que cargarlos y ya uno en determinada edad no puede cuidarlos, pues apenas está uno para que lo cuiden a uno. Entonces se me hace mucha irresponsabilidad, tanto desde el Ejecutivo como de los padres de los niños, dejarlos al cuidado de sus abuelos. Claro, tienen que irse a trabajar, pero eso para mí estuvo muy mal y muy triste, incluso para los niños, porque pues tienen que relacionarse con los mismos niños. ¿Me permiten un momentito que me están hablando? Un momentito, sí, por favor. Maestra. ¿Qué pasó, Almita? ¿Cómo estás? Ay, perdón. Bien, bien, gracias. Ay, perdón. No se oye. No se escucha, maestra. Recibí una llamada. Ahí voy, ahí voy. Por teléfono. Compañeros, yo le pediría a Claudia que si por favor posteriormente nos pasen la liga de su documento que está exhibiendo, por favor. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Ya, maestra. Perdón, discúlpeme, es que les decía que pensé que me hablaba una persona porque estoy ahorita a cargo de una comisión y pensé que era ella y era otra persona. Yo nunca contesto el teléfono. Bueno, ahí estábamos, me decía la compañera, quiero platicarles algo, que dentro de la ley de los adultos mayores en el estado de Jalisco, ¿qué creen? Que se prohíbe la obligación de que los padres cuiden a los nietos. Es una acción de servidumbre. Es una práctica que está prohibida ya. Por lo mismo que dijiste tú. No sé quién estaba hablando. Francis estaba hablando. Rocío, maestra. Rocío, pero no se debe. Punto. Ya. Hay un proceso evolutivo de vida. Por eso la naturaleza es tan sabia. Hijos, te da un tiempo para tener hijos y un tiempo para ya no tenerlos. Así de sencillo. Sí, es cierto. Así que, Ay, maestra. ¿alguien más? Otro comentario. Pero aquí el punto clave. El punto clave es esa acción del Ejecutivo, ¿qué está rompiendo, Marichuy? ¿Qué principios? Está acabando con la relación entre padres e hijos, porque los padres son los que deben educar
a los nietos, los abuelos, nosotros ya los educamos a ellos. No te escucho. ¿Quién Por más lo participa? tanto, sí, Sí, te por lo escucho. tanto, ¿ya? Sí. Por lo tanto, si los abuelos ya cumplieron con su cometido, ahora los hijos deben de cumplir con eso, pero como la situación económica no lo permite, la mujer debe de trabajar y pide su libertad también para hacer lo que quiere hacer, Ok. lograr su propia superación. Así Pero es. les quitó el dinero que podría servirles para ayudar con la comida y la ropa de los niños. Así es. ¿Quién más? Yo no he visto eso. Díganme, ¿qué está rompiendo el presidente aquí, el Ejecutivo? ¿Qué está haciendo? Díganme. ¿Qué principios está violentando constitucionalmente? Maestra, uno puede ser el derecho al trabajo, ¿no? Que tiene la mujer. Fíjense bien, de muchachos. educarse, de superarse, de su libertad personal. Ok. Bueno, son unos. Arturo, te escucho. No tiene derecho a quitar las guarderías. No. Es un derecho de la mujer. No, fíjate bien, es un derecho de la mujer, pero con la historia que te estoy dando, Arturo, es un derecho de los niños, para que integralmente ellos se puedan desarrollar. Fíjense, muchachos, ¿qué está haciendo esta resolución? Está rompiendo el principio de interdependencia. Sí. Está rompiendo el principio de indivisibilidad. ¿Por qué? Porque una acción trae como consecuencia, al ser los derechos humanos interdependientes e indivisibles, que cuando a ti una autoridad te viola un derecho, no te viola un derecho, te viola muchos. Es como ahorita, que a mí me quitaran el derecho de trabajar. Pues ya, está violentando mi derecho de trabajo, pero el hecho de trabajar conmigo trae como consecuencia otros derechos, por eso se los decía al inicio. ¿Cuántos derechos en este momento yo estoy ejercitando? Entonces, cuando se emite una resolución de una autoridad, como es este caso, lo que hace es que rompe el principio de interdependencia y rompe el principio de indivisibilidad. Porque esa resolución va a hacer que violente los derechos de los trabajadores, que violente los derechos de las mujeres, que violente los derechos de los hombres, que violente los derechos económicos de las personas que se dedican a hacer eso, que violente los derechos de los abuelos, que violente los derechos de los niños. Y hablaríamos del último punto, que es el de progresividad. ¿Alguien lee? Aquí está progresividad. Ya me lo puso aquí. Progresividad. Aquí lo estoy señalando. Progresividad. Ajá. ¿Quién lee? Progresividad constituye el compromiso de los estados para adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, pues lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre todo educación, ciencia y cultura. Principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización. La función En función de sus recursos materiales, así este principio exige que a medida que mejoran el nivel de desarrollo de un Estado, mejoren el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Si quieres, Sandrita, ya puedes quitar esta parte y vamos a hablar de este principio de progresividad. Gracias, Sandrita.
Miren, ¿qué es que los derechos sean progresivos? El mismo desarrollo del hombre tiene como consecuencia que tengamos más necesidades. Y al tener más necesidades, obviamente, ocupamos que el Estado garantice más derechos. Hubiéramos pensado hace 100 años que necesitábamos leyes para proteger y salvaguardar el medio ambiente. No. ¿Qué es lo que resulta? Bueno, que a partir de los 70s, 80s, con la abolición, se dan cuenta las personas y los técnicos y profesionales encargados de la protección del medio ambiente, que el mundo se está acabando, que la contaminación está afectando la salud, que está afectando la biosfera, el agua, el suelo, que está afectando la situación de la vida, de la fauna, de la flora, que nosotros como seres humanos estamos enfermos. Sí. Pues naturalmente debe de haber un sistema de protección medioambiental para que esto no se acabe. Bueno, esto es hablar de la progresividad de los derechos. Vamos con el ejemplo de las mujeres, muchachos. A muchas les tocó, creo que no, ya no, son más jóvenes. A muchas, a sus abuelas, a sus madres, les tocó vivir una época en donde la mujer no podía votar. ¿Lo recuerdan? Así es. ¿Por qué no podían votar? Porque no tenían garantizado ese derecho. Sí. Hubo una disposición presidencial y entonces el presidente Luis Cortines dijo, van a votar las mujeres. Entonces, progresivamente se les garantiza ese derecho a las mujeres para el voto. Sí, maestra. Progresivamente hemos visto cómo ha evolucionado el derecho de las mujeres en muchos aspectos. En 1974, con Echeverría Álvarez, el presidente de la República firma el tratado para garantizar, para unirse a la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer, y luego se incorpora en nuestra Constitución que el hombre y la mujer son iguales. Oigan, pues sí, ¿por qué se pone eso? Si el artículo 13 dice que todos somos iguales ante la ley. No, se pone eso porque, pues si bien es cierto, somos iguales, pero no tan iguales. Tenemos Pero diferencias. no lo aceptaron, maestra, los hombres no lo aceptaron. Tenemos diferencias, ahí va, 1970, no lo aceptaron. ¿Y qué es lo que resulta ahora? Pues que progresivamente ha habido leyes de género, de paridad, de equidad, que tienen como consecuencia progresivamente que se nos reconozcan en todas nuestras características como mujeres, social, económica, política, culturalmente, nuestros derechos. Sí, maestra. Otro ejemplo bien claro de la progresividad. Ser homosexual en la época de Porfirio Díaz era un delito. Sí. Y en muchos países del mundo ser homosexual en este momento es un delito. Progresivamente, los derechos lésbico, gay de la comunidad LGBTQ han venido progresivamente garantizándose. ¿Para qué? A través de luchas para que al final de cuentas el Estado mexicano y nosotros como sociedad reconozcamos lo que es el derecho de libertad de pensamiento, pero aparte de libertad de tener una sapiencia respecto a lo que preferimos, y por lo tanto constitucionalmente te dice, hay una preferencia, tenemos un derecho a ser preferentes sexualmente. ¿Qué significa? Que si yo soy hombre o mujer, me pueden gustar las mujeres o te pueden gustar los hombres y no por eso vas a tener tú una discriminación. Sí, maestra. Perfecto. De eso vamos a hablar. Bueno, ¿eso qué es, muchachos? La progresividad de los derechos humanos. ¿Se fijan? Sí. Hablar de homosexualidad, Arturo, cuando eras joven, ¿qué era? ¿Un tabú? Sí, un tabú muy grande, sí. ¿Tabú? Ahora, miren, yo ahora, y me da mucho gusto a mí esto, porque ha de ser muy triste
ser una gran persona y por tener una preferencia sexual diferente, te estigmaticen en la vida. Ajá. Yo les digo, yo ahora veo estas nuevas generaciones con mis alumnos de la licenciatura y pues en Derecho antes había mucho estigma en relación a esto. Ahora ya no. Ahora los muchachos, me da gusto porque progresivamente, como va cambiando la evolución y los valores de la sociedad, van modificando y reconociéndose esos derechos progresivamente. Veo ahora a los muchachos que les dan igual. Sí, maestra. Bien, otra cuestión. Igual que son mejores personas Sí. que los que nos consideramos de un solo sexo o con Sí. una sola tendencia, Sí. porque son muy inteligentes y muy dedicados. Muchos de ellos. Pero saben que yo veo que los adultos mayores ahora han tomado muy en calma. Yo creo que el proceso evolutivo de su educación y la conciencia que te da ser adulto mayor, dices, hay tantos problemas en el mundo que me da igual. Yo les decía a los muchachos, a ustedes si yo les dijera en este momento, tengo una preferencia diferente, ¿cambiaría? No, maestra. No. Yo vengo aquí a hacer yo vengo a ser aquí maestra, no va a cambiar. Pero fíjense cómo en tiempos pasados el yo poder decir eso traería como consecuencia hasta que me corrieran de mi trabajo. Hay una película que se la recomiendo, que se llama Filadelfia. Ah, sí, ya. Entonces, fíjense que Filadelfia es, en primer lugar, tengo entendido que fue un hecho real de un abogado, que era un gran abogado en una compañía americana, en una empresa, en una firma norteamericana, y que lamentablemente le da SIDA en la época de los 80s. Y entonces lo corren. Pues no lo corren por haber fallado, lo corren porque se dieron cuenta que era sidoso y que naturalmente los de la firma no iban a permitir que un hombre tuviera en primer lugar preferencias sexuales diferentes, porque así es como empieza la película. El problema era que no admitía la firma que hubiera una preferencia sexual distinta, y la segunda le da SIDA. Y al final de cuentas se va esto a la corte y él gana. ¿Y qué trajo como consecuencia que él hubiera ganado? Pues trajo un análisis en donde el Poder Judicial establece que debe de garantizársele el derecho a la no discriminación a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes y a las personas que están enfermas de alguna enfermedad. Y el mismo abogado que le ayudó, que le ganó el caso, no lo quería al principio, porque tampoco creía en eso. Claro. Hasta que él lo convence de que él tiene todas sus razones y es un ser humano como cualquiera. Así es, así es. Entonces, fíjense, muchachos, esto es el principio de progresividad. Y aquí, como leímos, algo bien importante. Miren, cuando un Estado, como lo leyeron ahí, se obliga a respetar un tratado internacional o se obliga a respetar una constitución, no puede regresarse. Los derechos humanos son evolutivos, no devolutivos. Y por lo tanto, el principio de progresividad es muy importante porque si el Estado mexicano firma y se obliga, no puede decir no quiero o no puedo. El Estado mexicano tiene que ir hacia adelante en el reconocimiento y en el progreso de esos derechos. El ejemplo que les doy yo de las guarderías, de las instancias infantiles, es también que esa resolución del Ejecutivo rompe el principio de interdependencia, rompe el principio de indivisibilidad y rompe el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque hay normas que le obligan al Estado ya a garantizar esos derechos. Así de sencillo. ¿Y qué podemos hacer? Pues usar un instrumento, un amparo.
Yo me imagino que a estas alturas ya las ONG, las corporaciones de los, ¿cómo les llaman? Los organismos no gubernamentales, las asociaciones o los colectivos en materia de esto ya tuvieron que haberse amparado para no permitir semejante aberración, que sí es una gran aberración, muchachos. Y que lamentablemente lo único que puede hablar es acerca de la incapacidad que puede tener el Estado frente a estos problemas, porque estás violentando radicalmente esos derechos. Y sobre todo, como lo marca el artículo 1, estás rompiendo principios, donde a ti te dicen las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen que garantizar, promover, proteger los derechos, salvaguardando los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Así de sencillo. Por eso es tan importante entender estas características de los derechos humanos. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, pues... Yo quería decir algo, maestra. Sí, Marichuy. Yo soy enfermera. Ajá. Trabajé muchos años y en los años 70 las personas que nos hacían firmar las nóminas para los pagos se burlaban de nosotros porque decían que lo que habíamos hecho las mujeres era que nos habíamos doblado el trabajo, porque aparte del trabajo de 7 horas en el hospital, llegábamos a nuestra casa a hacer todo el trabajo de nuestra casa y atender a nuestras propias criaturas. Y que eso era motivo para burlarse de nosotros, porque éramos tontas, porque lo único que habíamos hecho era complicarnos la vida. La vida. No. Así es cierto. Y creerán que hasta él, y fíjense, ¿cómo podemos hablar de los derechos de la mujer y de este principio de progresividad? Y creerán ustedes que el Estado mexicano hasta la semana pasada presentó una ley que creo que ya está confirmada, ya salió en decreto, en donde se establezca por obligación gubernamental, tanto público como privado en los dos ámbitos, que los hombres y las mujeres debemos de ganar lo mismo. Hasta ahora, muchachos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Pero vuelvo a decir, eso es parte de los principios de progresividad donde no puede haber este tipo de prácticas. Yo respecto al ámbito de la igualdad, dice el artículo 4, que el hombre y la mujer somos iguales ante... Y pues como ustedes saben, en los 70 había una situación y México se obligó a firmar este tratado y entonces las situaciones de la hombre y la mujer han sido diferentes. Cuando yo platico esto con mis alumnos de licenciatura, les digo, miren, los hombres y las mujeres obviamente que no somos iguales, porque tenemos una naturaleza completamente distinta. Biológicamente somos diferentes. Sin embargo, desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista social, hay papeles que nunca vamos a poder olvidar y que no convienen tampoco olvidar, porque entonces se hace dentro de nuestra sociedad una revoltura tremenda. Y yo como abogada lo veo en los divorcios. Sin embargo, tenemos que entender que tanto las mujeres como los hombres debemos de participar igualitariamente en todos los ámbitos de la vida pública y social de nuestro país. Yo desde hace muchos años ya no hablo yo de hombres de paridad ni de equidad. Hablo de una igualdad entre hombres y mujeres para que los más capaces puedan ser los que nos representen, para que los más capaces sean los jefes, para que los más capaces sean los que estén en las mejores posturas para ayudar a este gobierno, a la sociedad, tanto en lo público como en lo privado. Porque tanto hay hombres muy capaces como mujeres muy capaces. ¿Verdad? Así es como yo lo veo ya desde este punto, porque si yo sigo hablando que no hay igualdad, es que nunca voy a igualarme, ¿ya? Olvidemos eso, muchachos, y empecemos a una nueva cultura de igualdad entre hombres y mujeres y de capacidad.
Ay, es que me Capacidad. pues no, si yo sigo con ese estigma, toda la vida voy a pensar lo mismo y va a pasar lo mismo. Sí, lamentablemente debe de haber dentro de nuestro desarrollo leyes que protejan ahorita esas situaciones porque no las hay. Pero yo tampoco voy a vivir con el estigma de la desigualdad, de la paridad y que no hay equidad y que miren, tanto hay mujeres como hombres muy buenos. Y ahí me dicen, tiene que haber la misma equidad entre hombres y mujeres. Bueno, debe haber la misma equidad en capacidad existente. Y cada quien tenemos nuestras capacidades. Así es. ¿Alguna duda, muchachos? No, maestra. Muy bien, maestra. Pasamos al siguiente tema. ¿No se ha acabado la clase? Claro que sí. Pasamos al siguiente tema, que son las generaciones de los derechos humanos. Sí. Bueno, por ahí les dejé de tarea eso, ¿no? Sí, son 3. ¿Quién empieza? Yo tengo, a ver, 3, aquí lo tengo. En la primera generación se desarrollaron los derechos civiles y políticos. En la segunda generación se desarrollaron los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación ya se diversificó aún más. Fueron los derechos que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Fueron las 3 generaciones que encontré. ¿Alguien más? Son las mismas que yo encontré, maestra. ¿Alguien que haya investigado un poquito más? También dice que actualmente es aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, y que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Perfecto. José de Jesús. Y voy a la primera generación. Dice que surge con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. ¿Cómo te fue? Por los denominados derechos civiles y políticos. Imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, a la vida, a la libertad, a la igualdad, y etcétera, etcétera. Esa es la primera generación. Vamos iniciando, muchachos, con los derechos, con las primeras generaciones. Bueno, los tratadistas hablan de generaciones porque todos debemos de saber que una generación inicia en un momento y termina en otro, en un corte temporal. Ustedes son la generación del SUAN 2020, de este curso 2021. Empiezan en el mes pasado y terminan, ¿cuándo terminamos? En junio. Es la generación. Entonces, los tratadistas empezaron a hablar de generaciones tomando en consideración no que por el mismo tiempo se hayan reconocido los derechos, sino por la situación histórica en donde gracias los movimientos filosóficos, los movimientos bélicos o los movimientos sociales generaron el reconocimiento en este momento de determinados derechos. Entonces, vamos a platicar que me dicen, oiga maestra, pues los derechos sociales son de la segunda generación, pero pues hasta ahora se reconoce en México el derecho a la alimentación. Pues sí, y es un derecho social. Bueno, pero el movimiento filosófico del reconocimiento de derechos sociales se da en una época determinada, con pensamientos determinados, con filósofos y con acciones específicas que trajeron como consecuencia que la sociedad lo reconociera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos primeramente con los derechos de la primera generación. Los derechos, ustedes saben perfectamente bien que las monarquías en los siglos 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17,
trajeran como consecuencia el absolutismo. ¿Qué significaba esto? Que el rey era amo absoluto frente al gobernado. Lo que decía el rey es lo que se tenía que hacer. Permítame un momento. Perdón, ¿sí? Entonces, me dio guerra, espera. Entonces, era el amo absoluto del reinado. ¿Y qué pasaba con esto? Que sus súbditos, muchachos, vivían una consecuencia. Si era un buen rey, les iba muy bien. Pero si era un mal rey, ¿qué pasaba? Se les veían violentados todos sus derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, te dicen que los derechos humanos son el conjunto de teorías filosóficas. Y esto es muy importante para entender esto. ¿Por qué? Porque gracias a esas filosofías, a esas teorías de hombres, hacen que el mundo cambie, se modifique. Las ideas de la libertad, las ideas de la fraternidad, las ideas del liberalismo francés, de Diderot, Voltaire, Rousseau, ¿qué hicieron? Hicieron que entender que los hombres deberían de tener derechos, libertades, llamados derechos civiles políticos. Los hombres deberían de votar y ser votados y elegir a sus representantes. Que los hombres, cuando se encontraran frente al arbitrio de la autoridad, pudieran tener derechos para verse garantizados a través de un juicio previo al acto de privación de su vida, etcétera. Que tendrán que tener seguridad jurídica. Entonces, todas esas ideas de libertad, muchachos, trajeron como consecuencia manifestaciones históricas y guerras, como la Revolución Francesa, como la independencia norteamericana, como la independencia en México. O sea, la Revolución Francesa trajo como consecuencia que por primera vez se reconocieran los derechos civiles y políticos llamados derechos de la primera generación, que son nuestras libertades y nuestros derechos de seguridad jurídica. Estas ideas trajeron como consecuencia también que se firmara por primera vez la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en donde esa Declaración del Hombre y Ciudadano ha sido un parteaguas en la vida jurídica, un antes y un después, porque es el primer instrumento democrático en donde se reconocen que todos los hombres somos iguales y vivimos iguales y tenemos que tener derechos. De ahí es tan importante esa declaración de 1776. Todas esas ideas permean al mundo. Y entonces, en Estados Unidos, se cambia la Constitución y se establece también el decreto de las 13 enmiendas y hay una independencia. ¿Lo recuerdan ustedes? Se abole la esclavitud con Franklin. Y luego, esas ideas se vienen a Latinoamérica. Y encontramos perfectamente ustedes y conocemos que José María Morelos y Pavón y todos los héroes de la independencia mexicana, como José Hidalgo, hablan naturalmente de las libertades que tenemos que tener frente a la represión de las monarquías. Miguel Hidalgo. Entonces, Miguel Hidalgo con los 13 bandos que reconocen que se reclaman aquí en Jalisco, en donde los 13 bandos son instrumentos legales, y luego los sentimientos de José María Morelos y Pavón, que posteriormente se acogen a nuestra Constitución de 1817 con la abolición de la esclavitud, definen claramente, compañeros, que los hombres deben de reconocérseles derechos civiles, políticos, igualdad y libertad.
Entonces, esos son los derechos de la primera generación. Después, posteriormente, encontramos que los sistemas económicos de vida cambian, que se modifican los sistemas económicos. La esclavitud era un modelo económico, se acaba la esclavitud, se acaban el feudalismo y empieza un sistema de vida distinto en donde empieza a haber empresas, la revolución industrial, la economía se modifica y entonces esos grupos individuales, porque nosotros en los derechos de primera generación hablábamos de individuos, y ahí viene el concepto de garantías individuales, el centro de atención era el individuo, pasa en la época de 1900 a ser diferente, porque la preocupación ya no se centra en los individuos, se centra en los grupos sociales. Y entonces encontramos que hay los derechos de la segunda generación, en donde estas ideas de Marx, Engels, hablan que los grupos sociales deben de tener el reconocimiento de derechos como la huelga, como un salario justo, los derechos de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, la participación social de la sociedad. Entonces, los derechos de la segunda generación son los derechos sociales, económicos, en donde estas ideas de Marx, Engels, vuelvo a lo mismo, se permeabilizan en todos los países. Por ejemplo, en México encontramos nosotros como una situación de la permeación de todas estas ideas, la cuestión de la Revolución Mexicana, con las ideas de Zapata, de tierra y libertad. Un asunto muy importante también se da en que el Estado mexicano modifica nuestra Constitución, y nuestra Constitución de 1917 es la primera Constitución en donde se reconocen derechos sociales, es la primera Constitución a nivel mundial socialista. Y así como aquí en México pasamos de tener una Constitución con ideas individualistas, se reconocen los derechos sociales y así pasa en todas las partes del mundo, y esos son los derechos de la segunda generación. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. ¿Alguien quiere abonar algo que haya investigado? Ninguna, espérate, Constitución, espérate, libertad, la Constitución. Ok, y después viene otra segunda etapa. A partir de la época de los 60, y ustedes eso les tocó porque estaban muy jóvenes, niños, cambia el mundo. Cambia el mundo porque, miren, la Segunda Guerra Mundial dejó como consecuencia algo muy difícil. La Segunda Guerra Mundial, el efecto de ella fue entender que los estados habían realizado las acciones más atroces que puede realizar un ser humano, que son los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad y los delitos del derecho humanitario, que son los delitos de guerra. ¿Qué es lo que se entendió? Se entendió que no se podían permitir estas situaciones. Exacto. Y a partir de la época de los 50, 40, 50, se establece que debe de haber organismos internacionales que protejan estos derechos y que, por otra parte, reconozcan y ayuden a que no vuelva a suceder lo que pasó con el Holocausto. Nace la ONU, nace la Organización de Estados Unidos Americanos, y entonces se empiezan a reconocer una serie de derechos diferentes, en donde a partir de la época de los 60, con los movimientos bélicos como fue la guerra de Vietnam, hay una reclamación a nivel mundial, porque fíjense que antes de la Segunda Guerra Mundial esas guerras se dieron para reconocer derechos, pero después de Vietnam te das cuenta que Vietnam fue un fracaso desde el punto de vista militar para los americanos. ¿Por qué? Porque no se reconocieron derechos. Hubo un reconocimiento económico del poder, en donde se violentaron
muchos derechos. Y entonces empiezan a haber, muchachos, en estos momentos, ideas de como Martin Luther King, como ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, en África, Nelson Mandela, y muchos humanistas empiezan a hablar que los derechos de la tercera generación son derechos de la paz, de la solidaridad internacional de los pueblos y los derechos de la autodeterminación de estos mismos y derechos del medio ambiente. Entonces, todos estos movimientos culturales y sociales hacen como consecuencia entender que los derechos de la tercera generación, ya no hablamos de derechos territoriales, sino derechos de la universalidad, derechos difusos en el sentido de que la afectación de un derecho puede darse universalmente de una forma en un lugar y en otro. Vamos a dar como un ejemplo. Si cae una bomba atómica en un océano, en ese lugar puede afectar de una manera, pero a mí, territorialmente, me puede afectar de otra. Entonces, son derechos ya de carácter universales. De los derechos del medio ambiente, de la paz internacional de los pueblos, del principio de la autodeterminación, son derechos fundamentales. Y ya no son individuales ni sociales, sino son de grupos generalizados. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces encontramos ahí los derechos de la tercera generación. Hay otra generación de derechos que son los derechos de la cuarta generación, que son los derechos ahorita cibernéticos, que son los derechos que gracias a los movimientos cibernéticos, a las tecnologías, se ven afectados esos derechos que se están regulando también. Así que esas son las generaciones de los derechos humanos. ¿Tienen alguna duda? No, es muy claro, maestra. Perfecto. Muy claro todo, Bueno, gracias. pues creo que más o menos con esto terminaríamos el día de hoy. Yo quiero preguntar algo. Sí, pregunten, por favor. ¿Alguna duda? ¿Se puede aumentar ahí la idea de Mahatma Gandhi? Sí, claro. Mahatma Gandhi es uno de los humanistas de la época de los 50 a los 60, 70, que cambió naturalmente la democracia en India y luchó por esta misma. Su independencia. Alejandro, sí, permítame que se me está acabando la pila de mí. ¿Me traes una, por favor? Que se me está acabando. Okay. Las pilas no duran. No me duró la pila, ahora se me acabó. Entonces, con esto, muchachos, ¿alguna otra duda? No, maestra. Bueno, entonces para la próxima semana nos veríamos. Tarea, ¿qué vamos a ver la próxima semana? Vamos a empezar la próxima semana con el artículo primero constitucional, que son las obligaciones que tiene el Estado. Vamos a platicar un poquito. Claudia, le voy a decir a ver si me ayuda a poner una película, un video muy interesante. Y luego vamos a hablar acerca de la no discriminación. De tarea, concepto de discriminación y tipos de discriminación. ¿Cómo, perdón? Concepto de discriminación y tipos de discriminación. ¿Puedo hablar tantito? Sí, claro que sí. ¿Cómo le podemos mandar la tarea por correo? Porque por WhatsApp lo cierran y ya no tiene uno chance. Yo le voy a pedir ahorita a esta Claudia que nos deje ahorita el WhatsApp un buen rato, como una hora, para que puedan mandar sus tareas. ¿Les parece? Está bien, maestra, gracias. Perfecto. Oiga, muchachos, pues alguna duda, nos vemos entonces para el próximo viernes. Una duda. Sí, dime, ¿Cómo Marichuy. le llamamos a usted, maestra? ¿Cómo? ¿Cómo le podemos llamar a usted, maestra? Digamos, su nombre. Mi nombre, pues soy Esperanza. Es que salieron dos maestros. Yo soy Esperanza. Yo soy Esperanza. Gracias.
Mucho gusto y que pasen muy buena tarde, muchachos. Oigan, Igualmente, déjenme sacar la foto. Permítame nomás sacar la foto, por favor, Sí. para tenerla. Sí, Gracias, sí, maestra. maestra. Y dime, Si yo no puedo hacer la tarea ahorita porque tengo que trabajar. me la pasas para la próxima semana, ¿te parece? Muy bien. Gracias. Maestra, una duda, maestra, Sí, soy dime. Rocío. Mire, Sí, te escucho. yo le puedo dar la tarea en forma oral la siguiente clase, maestra. Sí, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Perfecto. De hecho, miren, las tareas son para que ustedes participen, Claro. para que lean y participen, porque miren, yo hablando sola, me canso mucho. Para investigar, sobre todo para investigar nosotros por nuestra cuenta. Exactamente, para que investiguen ustedes y hagamos esta clase un poquito más dinámica. ¿Ok? Claro. Muchas gracias. Bueno, pues que pasen buen día, muchachos. Que Dios los bendiga. Igualmente, maestra. Hasta Hasta luego, luego, buen día. compañera. Bye. Feliz fin Hasta de luego. semana. Bye. Bye. Feliz fin de Adiós, semana. maestra, adiós a todos. Hasta luego, bye. Adiós. Bye. Adiós a todos. Adiós a todos. Pasen feliz semana. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Gracias por la clase.